A comenzar, vamos a ver mucho de óptica de Fourier y a continuación lo que vemos en pantalla es la forma de la función de punto extendido que se genera a través del paso de los fotones que son emitidos por un emisor puntual. Entonces, en esta representación tenemos un emisor puntual que está emitiendo fotones y esos fotones están colectados por un sistema óptico y así es como se forma su distribución de aire. Por ejemplo, una manera de tener este tipo de imágenes es si ustedes consiguen esferitas pequeñitas que sean de unos 50, 100 nanómetros por debajo del límite de difracción, todos los objetos, no importa si es una esferita de 100 nanómetros o si es una proteína fluorescente, todos se van a ver van a tener la misma dimensión, porque esa dimensión no está asociada a la dimensión del objeto, sino es la dimensión mínima de frecuencias que puede resolver el sistema óptico. ¿Ok? Eh, y cuando conceptualizamos el problema a través de una imagen digital, supongamos que tenemos un objeto real y ese objeto real vamos a observarlo a través de un microscopio. Lo que podemos notar es que hay pérdida de frecuencias espaciales altas. Y eso se debe a que cuando la luz va viajando por la óptica experimenta fenómenos de interferencia y eso se le conoce como una convolución con la función de punto extendido. ¿Okay? Como les comenté en la primera clase, tenemos una representación en el espacio real, que es el espacio real donde se encuentra el objeto, el espacio real de la imagen, y también vamos a tener una representación en óptica de Fourier, donde recuerden que esta imagen se genera en el plano trasero del objetivo o la podemos calcular a través de un algoritmo que se llama la transformada de Fourier rápida, y estamos representando la información en el espacio de frecuencias con las frecuencias más altas, es decir, perdón, con las frecuencias más bajas, es decir, el detalle grueso, por ejemplo, la transición de un cuadro al siguiente, las frecuencias más bajas van a estar en el centro y las frecuencias más altas, que es el detalle fino, va a estar más en la periferia. Entonces, lo que ocurre es que en el espacio de Fourier vamos a tener una multiplicación de la función de transferencia óptica con la transformada de Fourier de nuestro objeto y eso nos va a dar el objeto convolucionado. ¿Ok? Esta es igual, esto es la operación que ocurre en el plano trasero del objetivo y al final noten que lo que estamos perdiendo son las frecuencias altas. En todo este camino podemos calcular, por ejemplo, la transformada de Fourier inversa o la transformada de Fourier directa y estar transitando entre el espacio real y el espacio de frecuencias. ¿Ok? Entonces, aquí el tema importante es que cuando la información atraviesa por la óptica, se convoluciona. Y eso se refleja en términos de matemáticas en la convolución de la imagen con la función de transferencia óptica, que si lo hacemos en el espacio de Fourier es la multiplicación de la transformada de Fourier de la imagen por la transformada de Fourier de la PCF, que es la función de transferencia óptica. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Súper sencillo. Eh, venga, pues aquí el elemento central es que pues surge aquí una cuestión clara, que es, hay una pérdida de frecuencias, ¿notan? Y eso es una pérdida de detalle. Si nosotros tuviésemos un objetivo, una lente con una apertura numérica infinita, entrarían todas las frecuencias. No necesitaríamos, o sea, no existiría ese límite de Rayleigh, ¿ok? Pero pues no existen objetivos con aperturas numéricas infinitas. Mejor no me meto. En cuestiones espaciales uno puede conceptualizar los problemas de manera muy distintas. Eh, entonces, yo les comentaba que está el tema de la resolución, pero también tenemos un tema ahí de contraste, que es la amplitud de la parte real de la función de modulación de contraste. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos una muestra, vamos a explorar el caso de una dimensión. El detalle grueso, pues son estas frecuencias donde vamos teniendo, podemos discriminar fácilmente los objetos y el detalle fino son las frecuencias altas. Eso está claro, ¿verdad? Bueno, en realidad nosotros no vamos a tener estos cambios tan abruptos de blanco-negro, sino tenemos unas escalas de grises y es porque tenemos estos fenómenos de convolución asociadas a que la información está atravesando por óptica y vamos a tener un panorama no de blanco y negro,
un panorama de escalas de grises. Y noten que se vuelve bien interesante porque cuando estamos en el espacio de las bajas frecuencias podemos distinguir fácilmente los objetos, pero en el espacio de altas frecuencias el tema de contraste representa un reto a superar también. ¿Ok? Y eso, estoy recapitulando lo que vimos en la primera charla. Aquí lo que tenemos es, si nosotros tenemos este objeto, le podemos sacar la transformada de Fourier, y en este caso vamos a tener que es la función de modulación de contraste, que nos va a decir cuál es la fuerza de transferencia de la información, y lo que tenemos es que las frecuencias bajas, estas de aquí, se transmiten muy bien, pero las frecuencias altas, estas de aquí, se transmiten muy poco. Y eso es el límite de resolución o espacial. ¿Ok? Entonces, la frecuencia espacial a la cual la modulación o el contraste tiende a cero, representa el límite de AB. Teóricamente, su valor anda alrededor de 175. En realidad es mucho más grande, porque como lo comentaba Leonel, las lentes no son perfectas y va a haber muchos asuntos que resolver durante el camino de la luz. Ok, entonces vamos ahora a pasar este problema en el espacio bidimensional y vamos a tomar una imagen del citoesqueleto de una célula y vamos a mirar la transformada de Fourier de la imagen del citoesqueleto de esa célula. Entonces creo que ya empiezan a sentirse un poco familiar con esta representación, donde vamos a tener las frecuencias bajas en la parte central, como lo tenemos aquí, y las frecuencias altas en la parte distal con una distribución más radial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para hacer una representación metafórica de lo que está pasando en el plano trasero de la lente, supongamos que nosotros tuviésemos el acceso a toda la representación de frecuencias de nuestro objeto. Y miramos la banda esta que define la apertura numérica de la lente y que define el límite de AB, que define la máxima frecuencia observable. Entonces, lo que vamos a tener, que aunque haya más información, no la vamos a poder capturar. Por eso es que perdemos resolución. ¿Ok? Eh, y cómo lo podemos entender son metafóricamente, si tenemos una muestra con periodidad gruesa, pues vamos a tener, esa muestra va a emitir luz en todas las direcciones y parte de esos fotones van a ingresar a nuestra lente. ¿Ok? Y esos fotones posteriormente van a ser concentrados en el plano de formación de la imagen. Ahora, si nosotros tenemos una muestra con periodicidad fina, va a haber una cierta cantidad de ondas de luz que no vamos a poder colectar y que no van a terminar formando parte de la imagen. Eso es el proceso, es metafórico en realidad, de qué es lo que está ocurriendo dentro de la óptica de la imagen, porque ahí más bien no es un proceso de que no entren, es un proceso de convolución de la información debido a la naturaleza ondulatoria de la luz y a los cambios de dirección y de velocidad y todas las transformaciones que está obteniendo la luz durante el paso por la óptica. ¿Ok? Entonces, una solución bastante interesante para resolver este problema es aprovechar los mismos fenómenos de interferencia para modular de alguna manera la luz tal que podamos meter más frecuencias espaciales a la lente. Y esto, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver este tipo de hologramas, ¿no? Que se generan con mallas. O aquí les llaman mosquiteros, sí, también. Si ustedes ponen dos mosquiteros cercanos, se van a generar un conjunto de mallas. O en realidad, cuando ustedes ponen dos patrones que tengan una frecuencia característica similar, siempre van a tener fenómenos de interferencia. ¿Ok? Y eso se da en todas las escalas de la naturaleza. En este caso, nos interesa generar patrones que tengan frecuencias características similares a la longitud de onda de la luz. Y con ello vamos a poder, de alguna manera, introducir frecuencias espaciales a la lente que normalmente no entran. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, en estas caricaturas, todas estas imágenes las hizo Bruce Booth. Me encantó cuando dio por primera esta charla y desde ahí la uso todo el tiempo. Podemos tener una muestra con baja frecuencia espacial. ¿Ok? Si nosotros calculamos la transformada de Fourier de esa información y la representamos en el plano trasero de la lente,
vamos a tener las frecuencias ahí, ¿ok? Noten que esta banda de color gris, el límite que se encuentra aquí es la máxima frecuencia observable y está definido por la apertura numérica de la lente. La apertura numérica de la lente. Entonces noten que una muestra con baja frecuencia espacial, sus frecuencias entran en la lente. Una muestra con alta frecuencia espacial, ya no, son las que perdemos. Ahora, lo que hace la microscopía de iluminación estructurada es que utiliza patrones de interferencia, es decir, en vez de que iluminemos la luz con un haz gaussiano, vamos a iluminar la muestra con una malla, y esa malla va a tener una frecuencia característica. Por ejemplo, si utilizamos una malla que tiene una frecuencia mucho mayor que nuestra muestra, no vamos a generar nada de interferencia. Pero si su frecuencia característica es similar, ustedes ya pueden detectar que ahí hay fenómenos de interferencia constructiva y destructiva. Y noten lo que ocurrió en la caricatura, fíjense. Estamos introduciendo esas frecuencias a la lente. Entonces, lo que se hace efectivamente es que en microscopía de iluminación estructurada iluminamos la muestra con una malla. Y esa malla lo que va a hacer es generar fenómenos de interferencia que nos va a permitir meter frecuencias que normalmente no podemos capturar con la lente a la lente, metafóricamente, porque todo esto se da por fenómenos de convolución. ¿Ok? Y en esencia, nosotros posteriormente podemos utilizar esta transformada de Fourier para hacer una recuperación del espacio de frecuencias al espacio real y hacer una deconvolución que va a tener un mayor detalle. ¿Ok? Déjenme explicarlo. Entonces, nuestra muestra en este caso es la imagen que tenemos abajo, y la imagen que tenemos arriba, en azul, va a ser nuestro patrón de interferencia. Lo que hace la microscopía de iluminación estructurada es que vamos a estar iluminando con distintos ángulos, porque cada ángulo nos va a permitir generar fenómenos de interferencia con ciertas partes de este espacio bidimensional. Aquí es el ejemplo bidimensional, pero también funciona en 3 dimensiones con una malla, un arreglo tridimensional. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a iluminar la muestra con distintos ángulos. Normalmente se colectan decenas de imágenes con distintos ángulos, y con toda esa información lo que se va a hacer es, se va a hacer deconvolución. ¿Ok? Entonces recuerden, lo que estamos haciendo efectivamente, si nuestro espacio de Fourier tiene una cierta dimensión, cuando hacemos la microscopía de iluminación estructurada, estamos incrementando la cantidad de frecuencias que entran a nuestra lente con cada uno de estos patrones, de tal manera que podamos tener una representación más, con mayor detalle de la muestra que observamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos nuestra imagen de fibroblastos. Ah, caray, ya no estoy compartiendo ahí, yo ya avancé un montón de aquí. Ahí está. Vale, miren qué bonito se ve. Ok, entonces lo que ocurrió es que con la combinación de todos estos patrones reconstruimos la transformada de Fourier de la imagen, pero ahora tiene más frecuencias espaciales. ¿Ok? Se distribuye un poco más lejos que la región central. Entonces lo que se hace es, se utiliza el algoritmo de la transformada de Fourier inversa para regresar a una imagen que tiene más contraste. Así funciona. Esto se llama microscopía de iluminación estructurada, y noten que este es el límite de resolución que tiene la microscopía de iluminación estructurada. Si le quitamos este B+1, es el límite de Abbe, el límite de Rayleigh. Y lo que podemos hacer es que, en esencia, la microscopía de iluminación estructurada, dependiendo de la relación entre la longitud de onda de excitación y de emisión, pues vamos a tener un incremento en la resolución de 2 veces. ¿Ok? Entonces, si es el límite de resolución son 250 nanómetros, nos vamos a ir como a 160, 120, 100 algo. ¿Okay? Así es como funciona. Y el día de mañana vamos a tener un conjunto de clases y prácticas con microscopía de iluminación estructurada, ¿vale? Esas van a estar ocurriendo desde México.
Los ponentes son unas de las personas que están aquí, los saludo. Y pues la idea central es esto, ¿no? Que si nosotros tenemos una escena cuyos objetos tienen cuyos objetos de interés tienen una dimensión que podemos resolver alrededor de los 150 nanómetros, entonces la técnica de microscopía de iluminación estructurada es una buena alternativa. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el núcleo de una célula y esos son proteínas asociadas al complejo del poro nuclear. Entonces, si nosotros hacemos colocalización, donde una molécula está de un color y la otra una molécula es roja y la otra es verde, pues podemos tener varias escenas donde hay amarillos. Entonces, eso nos indica que, por ejemplo, en microscopía confocal, podríamos decir que esas dos moléculas se encuentran dentro del volumen de la función de punto extendido. No podemos decir que están colocalizando o que forman parte de la misma estructura. Cuando utilizamos microscopía de iluminación estructurada, noten que tenemos más contraste, que podemos ver más detalle y que en esencia podemos diferenciar más los puntos rojos de los puntos verdes. Entonces ya comenzamos a tener una apreciación distinta de lo que son esas escalas nanoscópicas. Es decir, ok, es que no es que estén interaccionando físicamente, no, se encuentran en regiones próximas por debajo del límite de difracción. ¿Vale? Entonces yo les voy a contar como ejemplo, porque son muy útiles los ejemplos, algo que nosotros hicimos con microscopía de iluminación estructurada cuando estuve haciendo mi postdoc en Portugal. Yo no hice los experimentos, yo hice otra parte del proyecto, pero está muy bonito lo que les voy a mostrar. Aquí lo que estábamos estudiando es el organizador principal de microtúbulos de las células, el centrosoma, y estábamos estudiando su morfología, porque teníamos la hipótesis que alteraciones en la estructura del organizador de microtúbulos podría afectar la manera en cómo se dividen las células. Recuerden que el centrosoma nuclea el uso mitótico y también participa en nuclear todo el citoesqueleto de tubulina por el cual las células se agarran para estar migrando. Que son fenómenos que experimentan transformaciones en células cancerosas. Entonces, lo que hicimos fue tomar un panel de 60 líneas celulares derivadas de distintos cánceres del cuerpo humano e hicimos un tamizaje por microscopía confocal, microscopía de superresolución y microscopía electrónica. Entonces, aquí les muestro imágenes de microscopía confocal colectadas con un microscopio confocal de disco giratorio y lo que podemos observar que en este uso mitótico tenemos los cromosomas en el centro, tenemos aquí el citoesqueleto de tubulina y estos puntitos representan el centrosoma. ¿Así? Probando 1, 2, 3. Yo creo que estaba chocando con mi boca y por eso escuchaba pa, pa, pa. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Ok, sí. Excelente. Entonces, aquí nos queda muy claro este problema de escalas. Nosotros tenemos una estructura biológica cuyas dimensiones son de largo 500 nanómetros y de ancho 250 nanómetros. Esto se conoce como un centriolo y está hecho de microtúbulos. Un centrosoma está conformado por 2 centriolos puestos ortogonalmente a 90 grados. Si nosotros observamos este objeto por microscopía de fluorescencia, donde utilizamos marcas donde inmunodetectamos proteínas del centrosoma, por ejemplo, centrina se encuentra en la parte interna del barril y CP110 en la parte más externa. ¿Ok? Pues vemos este arreglo de 2 puntitos. ¿Ok? 2 puntitos verdes, 2 puntitos rojos. Y nuestra hipótesis es que en las células cancerosas los centrosomas se hacen más largos y se fragmentan. Sin embargo, aquí pues teníamos un problema de difracción. Entonces lo que hice fue, esta fue una de las contribuciones que yo hice, desarrollar un algoritmo de análisis de imágenes, no voy a entrar en detalles de análisis de imágenes, pero en esencia que automáticamente identificó células en mitosis, identificó centrosomas en 3 dimensiones, identificó los centriolos dentro de los centrosomas y midió su longitud y el número de centriolos de cada centrosoma. Y se hizo un tamizaje por microscopía confocal y en términos generales la microscopía confocal y el análisis de imágenes nos dijo que en efecto en los centrosomas incrementa el número pero en las células cancerosas incrementa el número de centrosomas y estos se hacen un poquito más largos. Aquí les muestro una imagen donde tenemos una célula
control proveniente de una línea no cancerosa, y tenemos este uso mitótico bipolar con sus dos centrosomas, cada uno formando un polo, con sus dos centriolos cada centrosoma, y esta es una célula cancerosa. Noten que igual tiene sus dos centrosomas, un centrosoma aquí, otro centrosoma acá. Sin embargo, uno de los centriolos es mucho más largo. Y en este caso es un centriolo que es un poquito más largo de 500 nanómetros. Y lo que encontramos es que el artículo tiene todo el tamizaje, es un fenómeno preponderante. Aquí tenemos cada uno de estos nombrecitos son distintas líneas celulares. Encontramos que en términos generales lo que ocurría es que en las líneas celulares cancerosas había una población de células que al menos tenía un centriolo bien largo. Y eso lo validamos por microscopía electrónica, donde se puede ver aquí células control, donde tenemos nuestro centriolo de 500 nanómetros de largo, y células cancerosas donde están muy, pero muy largo. Entonces, ¿cómo se ve en microscopía electrónica? Así se ve en microscopía electrónica, así se ve en microscopía confocal con deconvolución, y así es como se ve en microscopía de iluminación estructurada. Noten que en vez de que veamos los puntitos, ahora vemos cuadritos, ¿sí? Y inclusive se alcanza a ver una línea central, el barrilito. Bueno, esto es una célula normal donde vemos, pues esta tiene aquí dos centrosomas, cada uno con sus dos centriolos correspondientes, y esta es una célula cancerosa. Entonces, aquí es cuando la microscopía de iluminación estructurada nos da un aprendizaje en el fenómeno en estudio, porque si bien en microscopía confocal pudimos ver que se hacía un poquito más largo, que en microscopía electrónica pudimos ver que los microtúbulos estaban como raros. Aquí con microscopía de iluminación estructurada vemos lo siguiente, y estas son cuestiones moleculares. Las tinciones que estamos utilizando, una es para marcar los centriolos, y en rojo es para marcar el sitio de génesis de nuevos centriolos. Entonces lo que encontramos es que en las células cancerosas, noten que hay un centriolo que es mucho más largo y que además puede generar fenómenos de génesis de nuevos centriolos que van a generar un fenómeno de amplificación en el número de centrosomas, y eso genera patologías. Entonces, por eso era que yo les decía, ¿no? Aquí es 2 veces más resolución, pero realmente es útil para esta pregunta en específico, sí lo es. ¿Ok? No necesitan tener resolución de molécula única para poder entender aspectos de la fisiología celular. ¿Vale? Entonces, bueno, en este trabajo encontramos que había fragmentación, formación ectópica de procentriolos, y es donde ya podemos entender un poco más. Esto de aquí es un centrosoma, y en cada ronda del ciclo celular, el centrosoma se separa en sus dos centriolos, y cada centriolo genera un nuevo centriolo para que tengamos un centrosoma con dos centriolos. Entonces, siempre va a haber un punto de génesis. Y lo que estamos viendo es aquí el centriolo madre, que lo revelamos con tubulina estilada, y esta proteína que se encuentra aquí, que se llama STIL, que nos va a generar el sitio de génesis de un nuevo centriolo. Entonces, este es un centrosoma que posteriormente va a generar dos centrosomas, donde cada uno de estos grupos que estoy seleccionando va a generar un nuevo centrosoma. ¿Qué es lo que ocurre en las células cancerosas? Bueno, aquí es lo que vemos el centriolo madre, y aquí tenemos el procentriolo que va a dar origen a los nuevos. En las células cancerosas ocurre esto. Noten que vamos a tener pues un centriolo madre que puede tener varios puntos de génesis, que va a estar fragmentado, y va a tener un montón de alteraciones en términos efectivos, ¿no? Va a haber fragmentación y formación de centriolos ectópicos. Listo. Es el ejemplo que les quería compartir. Vale, resumen. Entonces, con la microscopía de iluminación estructurada utilizamos patrones de iluminación que nos permite hacer interferencia con la misma luz, y eso nos permite ganar aproximadamente 2 veces más resolución. ¿Ok? Bueno, la realidad es que se empiezan a combinar tecnologías. Nosotros ya hablamos que existe el caso de la microscopía de reflexión interna total, que nos va a permitir acotar el espacio de iluminación a una bandita muy pequeñita, como de 100, 200 nanómetros. Noten que la función de punto extendido en Z
va a tener al menos 500, 600 nanómetros o inclusive una micra. Si nosotros hacemos TIRF, pues esencialmente estamos quitando los fotones que están arriba y estamos resolviendo en Z escalas nanoscópicas. Si combinamos microscopía TIRF con microscopía de iluminación estructurada, vamos a tener más resolución en X, Y, más resolución en Z. Entonces es lo que la gente empezó a hacer. Ahora imagínense que se consiguen un objetivo que tiene una apertura numérica de 1.7, carísimo, que va a ocupar un medio de inmersión que es tóxico, pero eso no importa tanto, ¿verdad? Bueno, pues lo combinamos microscopía de iluminación estructurada con microscopía TIRF con un objetivo de alta apertura numérica y lo que ganamos es resolución a 84 80 nanómetros. ¿Ok? ¿Cómo se ven las imágenes? Pues tenemos este tipo de representación donde tenemos la proteína actina filamentosa en púrpura y proteínas miosinas en verde, ¿no? Entonces podemos comenzar a resolver fenómenos de reorganización de citoesqueleto celular, todo lo que está pasando cerca del cristal, en los frentes de crecimiento o de migración celular, y podemos ponernos a entender la fisiología celular como está ocurriendo realmente, ¿no? Ya no nos quedamos con imágenes. Sí. Corta porque si no, como que me costaba seguir. Esa malla que agregas ese mosquitero, digamos, ¿no? ¿Qué es físicamente? ¿Qué le Ok, agregas a la óptica? ok, para hacer microscopía de iluminación estructural, gracias por tu pregunta. Necesitamos iluminación láser que va a estar, tiene un componente de luz polarizado seleccionado. Entonces, luz polarizada. Esa luz polarizada la hacemos incidir en una placa de fase, que en términos generales es un dispositivo electrónico, optoelectrónico que va a generar fenómenos de interferencia y vas utilizando la luz polarizada que le llega para generar la malla. Entonces, esencialmente te compras tu placa de fase, así se llama, y la programas para que te dé los patrones de interferencia como tú quieras. Vas a necesitar un patrón de interferencia específico para cada color. Y puedes usar esa placa de fase para hacer STED o muchas otras tecnologías. Ya hay versiones comerciales, versiones libres y yo me quiero comprar una en realidad. Pero en términos generales es eso. La microscopía de iluminación estructurada requieres luz polarizada que pasa a través de un dispositivo optoelectrónico con el cual generas la malla. Muchas gracias. Sí, muy bien. Entonces, por ahí Leonel nos presentó el concepto de Area Scan. Entonces, aquí se trata de tener 2 veces más de resolución. ¿Cómo? Pues lo podemos hacer con estos patrones de interferencia que vamos moviendo, o lo que podemos hacer es, nosotros iluminamos y detectamos con un arreglo de detectores. Y lo que va a ocurrir es que en vez de que, si en el caso ideal, nosotros estábamos detectando pues donde se encuentra la PCF. Pero si tenemos un arreglo de detectores, vamos a estar colectando pedacitos de la PCF. Y es interesante porque la PCF de excitación va a estar centrado en el centro del detector. Pero la de emisión, como tenemos distintos detectores, va a estar desfasados. Entonces nosotros podemos utilizar ese desfase y sabiendo que pueden ocurrir fenómenos de interferencia para reconstruir por deconvolución una imagen con 2 veces más resolución. Entonces el Area Scan esencialmente lo que hace es que tú tienes una colección estructurada de la información en un arreglo alrededor de la PCF y con esa información haces deconvolución. Con iluminación estructurada, iluminamos estructuradamente y con los distintos patrones de iluminación, las imágenes de los distintos patrones de iluminación, reconstruimos por deconvolución. ¿Ok? Entonces ganamos más o menos el doble de resolución con las 2 técnicas. ¿Ok? Son similares en términos de que todo esto está asociado al uso de fenómenos de interferencia y que les dan 2 veces más resolución. Entonces, si en algún momento escuchan, es que aquí hay un microscopio que tiene un Area Scan, les va a dar 2 veces más resolución, ¿vale? Ahora, uno de los temas importantes es que no hay más que 2 veces más. Y en este caso, aunque tengamos una imagen que tiene 2 veces más resolución, sigue estando limitada por difracción. Porque la información, el objeto emite fotones
y esos fotones son colectados por óptica. Y nosotros iluminamos con fotones que atraviesan la óptica. Entonces está limitado por difracción a la entrada y está limitado por difracción a la salida. Entonces hay gente, hay como dos corrientes en la microscopía que dicen, no, la microscopía de iluminación estructurada es de convolución. Sí, pero supero el límite de Rayleigh. No importa, es de convolución porque sigue estando limitado por difracción. No importa si llegas a tener 4 veces, sigue siendo de convolución. ¿Ok? O hay quienes dicen, la microscopía de iluminación estructurada es super resolución porque superamos el límite de Rayleigh. Se lo van a encontrar en la literatura misma que yo les pasé a leer. Hay algunos que dicen, no, eso no es super resolución, y otros artículos que dicen, y microscopía de iluminación estructurada es super resolución. El campo lo definirá. Tiene que ver con cómo es que ustedes asimilan el concepto de super resolución. Yo les presento los dos. Uno es separar el límite de difracción y el otro es el fenómeno físico por el cual se genera la imagen de super resolución. Si en un grupo de personas dicen que si los datos están limitados por difracción, simplemente es resolución mejorada o resolución extendida. Pero si la información viene de molécula única, como en el caso de STED o localización de molécula única, ahí ya no hay el concepto de difracción, porque viene de emisores puntuales. Entonces, esa es la distinción que en cierto sentido determinó que Gustafsson, que es uno de los pioneros en estas tecnologías, no tuviera el premio Nobel con los demás, porque no es hay un grupo de personas que dice que no es super resolución, en términos generales. Ahora, uno puede empujar la barrera de iluminación estructurada para tener 2 veces más de resolución, y eso es hacer iluminación saturada. ¿Cómo funciona esto? Pues en una imagen, ustedes ponen la fuente de iluminación a una cierta potencia y colectan su imagen, ¿no? O para el caso de iluminación estructurada, colectan todas las rotaciones del patrón y con eso hacen deconvolución. En iluminación saturada, lo que se hace es, hacemos esa colección, posteriormente le subimos la potencia a la fuente de iluminación, se hace otra colección, se le vuelve a subir la potencia de la iluminación, se hace otra colección, y así hasta que saturemos la información. ¿Ok? Nuestro patrón de iluminación inicialmente va a tener esta distribución sinusoidal, pero conforme vamos incrementando la potencia, va a empezar a tener no linearidades. El detector se va a comenzar a saturar. Los fluoróforos van a empezar a entrar una proporción mayor a estados oscuros, y vamos a generar fenómenos fotofísicos emergentes que en su totalidad van a conllevar a que podamos capturar aún más frecuencias espaciales. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es la representación unidimensional de la transformada de Fourier en el plano trasero de la óptica, y aquí lo que tenemos es la frecuencia máxima observable en datos limitados por difracción. En datos de iluminación estructurada, noten que tenemos doble resolución, ¿ya vieron? Recuerden que es simétrico, ¿no? Simétrico a la izquierda, simétrico a la derecha, y lo que tenemos aquí es el límite de Abbe. Aquí tenemos 2 veces más resolución, y con microscopía de iluminación estructurada saturada, tenemos 1, 2, 3, 4 veces más resolución. ¿A qué costo? Noten que tenemos un montón de pérdida de contraste, porque ven que la representación de las frecuencias está disminuida. Sí tenemos más resolución a un costo enorme de contraste. Y al final, aunque teóricamente 4 veces más resolución, en la práctica es mucho menos porque tenemos poco contraste. Ahora, ya existen, y es parte de lo que nosotros estamos haciendo, métodos nuevos de análisis de imágenes que renormalizan la información en el espacio de Fourier y permiten tener una representación más balanceada de contraste, y eso hace que cada vez se lleguen con métodos que no es super resolución a escalas de unos cuantos nanómetros. Entonces, está avanzando muchísimo, y en mi opinión, para mí si logra separar el límite de difracción, super resolución, es mucho más fácil que se conceptualice algo así, pero hay que tener muy claro que todo lo que es iluminación estructurada, area scan, de convolución, siempre está limitado por difracción, ¿vale? Aunque tenga más resolución. Venga. Entonces, este es el tipo de imágenes que se puede obtener con microscopía de iluminación
estructurada, saturada, con correcciones para balancear contraste, y se empiezan a tener imágenes bonitas. Pero lo importante no es tener imágenes más bonitas. Lo importante es que les ayude a resolver su pregunta biológica. Vamos a conceptualizar. Microscopía de iluminación SIM, microscopía de iluminación estructurada estándar. Podemos trabajar con células vivas. Lo vimos en el videíto que se estaba moviendo. Para iluminación saturada, la misma escena le tenemos que aventar un montón de fotones, incrementando poco a poco, y tomar un montón de imágenes de la misma región. Tiene que ser con muestras inmóviles, ¿vale? Si los fluoróforos con los que estoy trabajando no son muy fotoestables, me va a costar más trabajo. En fin, ¿no? O sea, cada técnica tiene sus sesgos, y esta es una manera de ganar más resolución. Yo les voy a contar una manera alternativa de ganar más resolución en estas imágenes. Vale, otra tecnología es, si ustedes quieren obtener más resolución, pero ahora en el eje axial, pues lo que pueden hacer es utilizar el microscopio de objetivos opuestos. Es decir, hacer interferencia iluminando la muestra a través de dos objetivos. Entonces, noten que aquí está la iluminación láser, y la iluminación se divide entre dos objetivos que van a estar muy bien alineaditos, tal que se genere fenómenos de interferencia en Z. ¿Ok? Esto se puede hacer con microscopía confocal, se llama 4pi, o se puede hacer, perdón, con microscopía de epifluorescencia, se llama IN. Y tiene que ver con las corrientes y con los grupos que fueron desarrollando las tecnologías. Entonces, esencialmente, la PCF, en vez de que sea una PCF simétrica, o teóricamente simétrica, pues empezamos a generar estos fenómenos de interferencia que van a crear lóbulos. ¿Okay? Esta es una comparación de cómo se ve una función de punto extendido en Z, en microscopía confocal o en microscopía de 4pi, y noten que se generan estos patrones de interferencia. Entonces, lo que se hace es, se colecta la información, esta es así es como se colecta en confocal. Aquí abajo es cómo se generan los datos de 4pi. Noten que todos los datos tienen esas alteraciones asociadas a la función de punto extendido en Z. Lo que se hace es de convolución, ahora considerando que la PCF tiene una forma particular que se debe de medir en el instrumento y que se tiene que tener muy bien alineado, ¿vale? Entonces, así es como funciona. Entonces, esta técnica da el doble de resolución en Z, ¿ok? O un poquito más. Ahora bien, se puede llegar a resolución de molécula única si uno combina estas técnicas con las de localización de molécula única. Y este trabajo está muy bonito porque utilizan el sistema de 4pi, con un montón de lentes que van a permitir corregir aberraciones esféricas, van a permitir medir básicamente un montón de fenómenos no lineales que están ocurriendo porque la luz va atravesando tejidos, utilizando óptica adaptativa, por ejemplo, y combinando este concepto de 4pi con localización de molécula única. Y con ello, pues llegan a tener una descripción inclusive de partículas virales que miden 60 nanómetros y observar su estructura tridimensional, que son un hexágono con un huequito en el centro, en fin, ¿no? O sea, este sistema, por ejemplo, es extremadamente elaborado y complicado de todo, ¿no? Inclusive de manipular la muestra, de analizar las imágenes, pero realmente les ayuda a estudiar las escalas nanoscópicas. Está muy bonito ese trabajo, también se los recomiendo. Ok, ahora, hay otra tecnología que es, podemos ahora utilizar la iluminación estructurada considerando 3 dimensiones. Y la podemos mezclar con otra tecnología donde el plano de iluminación estructurada no se genera a través del objetivo en epifluorescencia, se genera a través de una hoja de luz. Esto que les cuento es la microscopía de iluminación plana selectiva, o SPIM en inglés, Selective Plane Illumination Microscopy, y lo que hacemos es que aquí no es epifluorescencia. Vamos a iluminar la muestra con un plano de luz que está enfocado en el punto focal de la lente. La diferencia que tiene este tipo de iluminación con respecto a la iluminación confocal es que en iluminación confocal se genera este cono de luz que va a excitar toda la muestra.
En microscopía de iluminación plana selectiva, solo vamos a excitar la muestra en el plano donde estamos colectando la información. En confocal aquí está, iluminamos con todo el cono y colectamos solo en un plano y además vamos escaneando si es confocal de escaneo. En iluminación plana selectiva, iluminamos en un plano y colectamos con una cámara CCD. Entonces pueden hacer experimentos más rápidos sin tener con un menor fotodaño. ¿Ok? Y es muy sencillo hacer este sistema. Nosotros construimos uno de estos en México y se le mete una lente que introduce astigmatismo para generar este plano esta sabanita de luz. Y eso es microscopía de iluminación plana selectiva. Ahora la gente ha acoplado esta tecnología con iluminación estructurada y ahora podemos tener sábanas de luz estructuradas en 2 y en 3 dimensiones. Eh, y justamente este es un trabajo muy bonito del grupo de Eric Bekzik, que inventó uno de los métodos de localización de molécula única y que también le dieron el premio Nobel, donde hace iluminación estructurada con una malla tridimensional y el tipo de imágenes simplemente son impresionantes. Lo que vemos aquí son imágenes de microfilamentos en células en cultivo y lo que estamos viendo es todos estos filamentos de actina que están moviéndose en la parte externa de las células. Esos filamentos son muy pequeñitos y cuando uno utiliza otra técnica simplemente no los podemos observar por todos los problemas del componente tridimensional y los aspectos asociados a la difracción. Entonces, ¿qué tanto da iluminación estructurada en iluminación plana selectiva en 3 dimensiones? 2 veces más, pero 2 veces más es suficiente para poder observar fenómenos que nunca se habían visto en la naturaleza. Y en términos específicos, fenómenos en células vivas. Aquí lo que tenemos es una célula que se encuentra en una matriz de colágeno tridimensional y está migrando dentro de esa matriz de colágeno. Entonces, pues cada vez la microscopía nos está llevando a estudiar los sistemas biológicos en un contexto más natural. Y se trata de que en algún momento poder tener este tipo de imágenes dentro de los especímenes. Y no les voy a contar de todos sus desarrollos, pero están bonitos, ¿no? A mí me encanta si a alguien de ustedes les gusta las cuestiones de inmunología, cuando hay las células presentadoras de antígenos le presentan los antígenos a las células T, se genera la sinapsis inmunológica. Y lo que estamos viendo aquí es exactamente eso, una célula presentadora de antígeno, me parece que está en color azul, y una célula T que se encuentra en color esmeralda, y lo que se está haciendo son distintas proyecciones del mismo objeto. Se está haciendo la presentación de antígenos en esta región, y lo que quiero que vean, aquí se quita la célula presentadora de antígenos, solo se ve el citoesqueleto de actina, que vean qué tan dinámica es la sinapsis inmunológica y todos los elementos de reorganización celular que están ocurriendo durante ese proceso, ¿no? Entonces, cuando les pusieron su vacuna de COVID o cuando les pusieron nos ponen vacunas o nos enfrentamos a algún estrés, pues ese tipo de cosas están ocurriendo y es parte de nuestros sistemas de defensa. Y verlos a mí me parece sorprendente. Aquí les tengo otro, esto es una amiba Dictyostelium, para la gente que le gustan las amibas, ahí en el grupo, en la videollamada ya hay unas personas que les gustan, y lo que vemos aquí es la migración, pero estamos observando componentes tridimensionales, el color es 3D, de los centros organizadores de microtúbulos, que no son centrosomas, pero se llaman así también, y vemos cómo es que los microtúbulos están participando en la migración celular y cómo se da reorganización del citoesqueleto mientras las células se están moviendo y, en fin, un montón de cosas bien interesantes que ahora se pueden medir con estas tecnologías. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Terminamos. Microscopía de iluminación estructurada. Ya está. Hola. Sobre las últimas imágenes de Light Chain Microscopy y eso, tiene la ventaja que es muy rápido, dijiste, y desventajas. Uy, un montón de desventajas. La generación de esa sábana de luz
o sea, es trivial hacerla, pero es poco trivial que sea una iluminación homogénea. Entonces, por ejemplo, los nuevos desarrollos, y nosotros estamos trabajando un poco en eso y en colaboración con otras personas, es que generan una sábana de luz con dos objetivos para que sea más o menos homogénea, ¿no? Tiene que ver con fenómenos de alineamiento del sistema, y también hay una problemática asociada que tiene que ver con el tipo de preguntas que tú atacas con estos sistemas. Normalmente se utilizan para hacer imagenología en especímenes gruesos, en especímenes vivos. Y ahí es todo el problema de las no linearidades que se da cuando la luz atraviesa distintos índices de refracción, es decir, un tejido. Entonces vas a tener un montón de deformaciones en los tejidos que hay que corregir. Y hay mucho desarrollo, ya sea en instrumentación para corregir eso con lentes, o desarrollos en análisis de imágenes para corregir las deformaciones. Entonces, ¿cuáles son los problemas de microscopía de iluminación estructurada? Genera muchísimos datos. Esos datos son difíciles de procesar, y es un campo muy activo en el desarrollo de algoritmos, ¿no? Además, la manera en cómo se colectan los datos es ligeramente distinta. Bueno, varía, ¿no? Estamos acostumbrados a mover el objetivo en Z y a desplazar la platina en X y en Y. En este tipo de tecnologías, lo que se mueve en varias de ellas, no en todas, es la muestra. Lo que hacemos es rotar la muestra o moverla en XY. Entonces, utiliza algoritmos distintos para poder empalmar las rotaciones y las aberraciones que se generan con todo ello. Entonces, es muy poderosa. A mí me gusta muchísimo. Nosotros tenemos un microscopio que armamos en el laboratorio, y te puedo decir que hasta este momento no logro convencer a los usuarios del instituto que lo utilicen porque lo ven y es un microscopio en la mesa. Le prefieren tener accesos a los microscopios en cajita. Entonces también es una cuestión de educación, de la percepción de lo que es la microscopía. Interesantemente, la microscopía de iluminación estructurada, la iluminación con una hoja de luz, se inventó desde los inicios de la microscopía. Es una tecnología viejísima. Pero justamente cómo van avanzando las dinámicas de las compañías y del consumismo hace que la mayor parte de nosotros no conocimos la microscopía de iluminación estructurada, digo, la microscopía de iluminación plana selectiva en un momento previo. Entonces, en resumen, está padrísima. Tiene sus problemas porque es una tecnología menos desarrollada que las otras microscopías. ¿No? ¿Ya? ¿Allá adentro no hay preguntas? Bueno, pues si gustan, pasamos a Steph. Okay. Y estoy muy bien en tiempo, ¿eh? Muy bien. Vale, entonces, esto fue resolución mejorada, limitada por difracción. TIRF también es resolución mejorada, limitada por difracción. Esto es en Z. STED. Esto sí le llaman super resolución. Nanoscopía con luz enfocada. Vale, entonces casi siempre comienzo con el límite de resolución, ¿ya vieron? Entonces vamos a tener este fenómeno donde si nosotros iluminamos una muestra, pues el volumen de observación va a contener pues muchos fluoróforos. Y lo que trata de hacer la microscopía de STED, Stimulated Emission Depletion, es de alguna manera mandar gran parte de los fluoróforos dentro de ese volumen de observación al estado oscuro. ¿Ok? Es decir, sacarlos del estado excitado y llevarlos al estado basal sin que emitan fotones. Eso es STED. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son los componentes que necesitamos? Necesitamos un microscopio confocal y necesitamos tener la capacidad de detectar en las escalas muy rápidas y de excitar en escalas muy rápidas, porque vamos a estar trabajando con fenómenos asociados al proceso de absorción y emisión de fotones. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas escalas? Las escalas de nanosegundos. Si trabajamos con fluoróforos estándar. Pero si trabajamos con fluoróforos que
que van a estar entrando al triplete es un poco más sencillo, y eso da origen a técnicas emergentes que les llaman RESOLVE o GST, que algunas pueden utilizar microscopía confocal, otras no. En términos generales, todo lo que está asociado al fenómeno de STED está hecho con microscopía confocal, ¿vale? ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Nosotros tenemos una muestra que tiene un conjunto de objetos por debajo del límite de difracción, que tiene fluoróforos, y lo que vamos a hacer es vamos a estar escaneando la muestra tal y como se hace en microscopía confocal, pero en este caso vamos a utilizar dos láseres. Un láser para estimular el proceso de fluorescencia y otro láser para estimular, depletar el estado excitado de la fluorescencia. Caricaturas, venga. En esta caricatura tenemos un objetivo, una muestra, dos fluoróforos en un cubreobjetos, tenemos un cono de iluminación idealizado, y ahí lo que estamos viendo en microscopía confocal, cuando vamos escaneando, pues lo que va a ocurrir es que tenemos nuestra función de punto extendido, y si los objetos están más próximos por debajo del límite de resolución, cuando colectemos la fluorescencia lo vamos a colectar todo como un conjunto de información, ¿vale? En microscopía de STED, lo que hacemos es que tenemos un segundo láser que normalmente se encuentra en el infrarrojo, que vamos a utilizar para iluminar con alta potencia, con mucha densidad de fotones, a eso me refiero, la muestra tal que vamos a depletar los fluoróforos que estaban excitados por el láser verde, los vamos a mandar al estado basal sin que haya necesidad de emitir un fotón. Y eso se hace con fotones. Más o menos de ese estilo. Venga, a ver, déjenme ver. A ver, tengo que mover aquí porque no me dejan ver las ventanitas. Excelente. ¿Cómo funciona? Fíjense. Aquí tenemos un arreglo de un microscopio STED, donde vamos a tener estos dos láseres, el láser de excitación y el láser de depleción. Ok. Y fíjense que aquí tenemos una placa de fase, que es este dispositivo optoelectrónico que, utilizando básicamente campos electromagnéticos, va a generar fenómenos de interferencia con la luz polarizada que estamos generando a través de nuestro láser, tal que pues, dibujamos una donita. En este caso no dibujamos una malla, dibujamos una dona. Y una dona que tenga dimensiones características similares a la dimensión de la PCF, pero con la diferencia que la dona va a tener un hueco en el centro, más o menos así. Entonces, en microscopía STED vamos a tener un láser que va a estar iluminando, vamos a estar limitados por difracción, como en microscopía confocal, y vamos a tener un láser de depleción que va a mandar todos los fluoróforos que se encuentran cercanos a los máximos de esa dona al estado basal. ¿Ok? ¿Cómo funciona eso? Lo que tenemos aquí es el límite de resolución para STED, y lo que hacemos es, noten que es el mismo límite de AB, mismito. La diferencia es que tenemos aquí un factor que tiene que ver con la intensidad la intensidad de excitación. Si esa intensidad de excitación sobrepasa un umbral crítico, entonces vamos a mandar las moléculas que se supone que deben de emitir un fotón, las vamos a regresar al estado basal. Entonces, ¿qué se ocupa? Un montón de energía, ¿vale? Para eso funciona el STED. ¿Cuáles son los problemas de eso? Fotoblanqueo, fotodaño, en fin, ¿no? Entonces, pero el punto central es muy claro. La superresolución se logra porque estamos modificando, estamos aprovechando las propiedades de transición entre estados de emisión y oscuros en términos de fotones. ¿Ok? ¿Cuál es el límite que tiene esta tecnología? No está limitada por difracción, está limitado por la capacidad de que los fluoróforos entren en estados oscuros. Y eso te va a definir el umbral sobre el cual los vas a estar mandando para allá. ¿Ok? Entonces, si tienes una muestra lo suficientemente resistente, o sea, que los fluoróforos no se te destruyan, entonces vas a poder tener resolución de molécula única.
¿Dudas? ¿Sí? ¿No? Venga. Eso es STED en términos generales. Ya. Ok, vamos a ver. Me voy a volver a conectar. Uso compartir pantalla. Esperamos a que se regrese. Compartir. ¿No? Listo, ya estamos ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos el problema del complejo del poro nuclear con iluminación estructurada? Que alcanzábamos a diferenciar los puntitos rojos y verdes, ¿sí se acuerdan? Bueno, este de nuevo es el mismo problema, pero ahora con microscopía de STED. En este caso, esos puntitos rojos y verdes son proteínas que forman parte del complejo del poro nuclear y unas van a formar parte de la canasta y otras, estas van a formar parte de las regiones más asociadas a la membrana plasmática. Y aquí con microscopía STED, pues pasamos de poder, bueno, de confocal a iluminación estructurada, pasamos del concepto de que están colocalizados, a decir, ok, sí están colocalizados dentro del volumen de la PCF, pero con iluminación estructurada vemos que son puntitos separados. Ahora con este decimos, wow, están separados y además están en una estructura muy bien organizada. Y eso es lo que podemos observar. Y cuando hablamos de una estructura muy bien organizada, pues estamos hablando de un arreglo con simetría de 8 alrededor de un arreglo central. ¿Ok? Entonces, tiene mucho que ver con la pregunta científica con la que ustedes estén trabajando. ¿Vale? ¿Sí? Sí, adelante. Entonces, en esencia lo que haces es tenés un láser de rojo lejano o algo así, que lo depletás la señal, digamos, Sí, y pero después tienes que enfocarlo. lo enfocás con Ajá, con ese placa de fase, con sí, algún instrumento que te permite hacerlo, y a la vez tenés otro láser que es para excitar tu muestra. correcto, O sí. sea que si quieres hacer multicolor, necesitas más de un láser para excitar cada uno y borrar todo Sí. alrededor, digamos. En general, todo se va a depletar con un solo láser. La depresión es con un solo láser y los Así otros es, es como un confocal común. correcto, sí. Ah, ah, gracias. Ok, de hecho, cuando les mostré la parte de 4pi, esas son unas imágenes que hizo Francisca Kurz, que estaba haciendo una estancia con nosotros en el grupo de Stefan Hell. Y en el tiempo que estaba con nosotros, se estaban venciendo las patentes para las placas de fase. Entonces platicamos mucho sobre posibilidades de construir un confocal STED con las nuevas tecnologías emergentes. Y actualmente ya empiezan a desarrollar, a haber más desarrollos de estas tecnologías que inicialmente estaban protegidas por patentes. Entonces, en los últimos años la microscopía STED se ha desarrollado muchísimo porque ya no solo está en un grupo, sino ya está en una comunidad. Ok, esto era lo que yo les decía, si tienen un objeto muy estable como un diamante, pues pueden llegar a aspectos de molécula única. Y esto se puede, se ha conceptualizado para problemas de cómputo cuántico. O sea, no tiene solo aplicaciones en sistemas biológicos, sino ahí tenemos un arreglo cristalino que es infinitamente, o sea, que no vamos a alterar su estructura por oxidación o cosas de ese estilo y que puede servir para almacenar información. ¿Ok? Entonces son algunas de las aplicaciones. Ahora, también lo que ha hecho la gente es llevarlo al componente de sistemas biológicos y tratar de hacer imagenología de super resolución en especímenes vivos o anestesiados, inclusive en tejidos que son de poco acceso como el cerebro de un ratón, ¿no? Entonces aquí lo que hacen en estos experimentos es que
le cortan un pedazo de la tapa de los sesos a un ratón, le ponen una fibra óptica y hacen imagenología STED, ¿no? Esto también se hace con imagenología confocal o con otras tecnologías. Y pues aquí lo que están viendo es procesos de fusión, de fisión de vesículas en las neuronas del cerebrito de este ratón. Ok. Ahora, este es el trabajo de Franziska Kurz y ella lo que hizo en su tesis doctoral fue combinar STED con 4pi. 4pi también lo inventó Stefan Hell. ¿Y qué es lo que tenemos? En XY tenemos la reducción de la PCF por la dona, y en Z vamos a tener la reducción de la PCF por el sistema 4pi. ¿Okay? Entonces generamos PCFs que tienen estos componentes tridimensionales mucho más elaborados, utilizando polarización de distintos tipos, y eso nos va a generar la posibilidad de reducir la función de punto extendido axialmente, bueno, y lo que se busca es que sea isotrópico, ¿no? Una reducción en todas las direcciones. Entonces es más o menos lo que ella hizo en su doctorado, y lo que estamos viendo aquí es citoesqueleto en 3 dimensiones, comparando lo que se puede obtener con el STED, que es esencialmente 2 dimensiones, o el ISO-STED, que es 3 dimensiones, que nos permite ya observar el citoesqueleto con una capa de profundidad. Lo que vemos ahí es el núcleo de una célula, y lo que estamos viendo son los componentes del complejo del poro nuclear en 3 dimensiones con ISO-STED. Bueno, entonces se puede combinar con 3 dimensiones y así. O sea, todas las tecnologías que les vamos presentando las podemos combinar, ¿vale? Entonces, otro principio es el principio de Resolved, donde vamos a paralelizar el sistema de iluminación STED. Es algo así como el confocal de disco giratorio, donde en vez de que tengamos un pinhole, tenemos muchos pinholes. En este sistema vamos a tener muchas donitas, decenas de miles de donas y decenas de miles de puntos de excitación, tal que podamos pues hacer iluminación de mayor área de la muestra en menor tiempo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Igual con sistemas de polarización que nos permiten generar patrones de luz. En este caso es un patrón de donas, ¿vale? Y pues el tipo de información que podemos generar pues es esto, ¿no? Podemos hacer iluminación mucho más rápido. Aquí mencionan que para esa imagen el tiempo de adquisición fueron aproximadamente 2 segundos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, es muy dependiente de los fluoróforos, muy dependiente de que tengan láseres de alta energía y que tengan sistemas que les permitan generar patrones de interferencia con la luz para generar patrones de excitación. ¿Va? El concepto de mini-flux. Ok. Premio Nobel se lo dieron a Eric Betzig, William Moore por inventar el concepto de microscopía de localización de molécula única, clase de David Torres, y a Stefan Hell por inventar el principio de STED. ¿Qué pasa si los combinan? Tenemos mini-flux. Y el mini-flux es, vamos a hacer STED, pero ahora vamos a aprovechar las propiedades de que los fluoróforos parpadean con tiempos más lentos, como en la entrada al triplete o fenómenos de cambios conformacionales, y hacer super resolución. Voy a poner, me gusta muy bonito esto de la publicidad de la compañía, entonces voy a ponérselos porque tienen un video lindo de que explica el concepto. Entonces, ¿cómo llego al internet? Un segundito. Aquí está. Vale, ahí vamos. Entonces, esencialmente, lo que permite hacer mini flux es llevar el componente de STED al régimen de molécula única. ¿Ok? Y podemos tener este tipo de figuras tridimensionales. ¿Dónde? ¿No está compartiendo? Vale, voy a dejar de compartir. Hola a todos. De nuevo, comparto pantalla.
Muy bien. Sí. Entonces, pues lo que tenemos es imágenes tridimensionales, y es esencialmente combinando localización de molécula única con STED. Y pues podemos llegar a resoluciones de localización de molécula única. Y una cosa bonita que se encuentra aquí, es el siguiente videito que va a explicar el principio. Vamos a él. Aquí está. Me voy a saltar la parte del equipo. Por aquí. Muy bien. Suéltalo, suéltalo. No lo quiere soltar. Wow. Bueno, lo ven todo entonces. Se superligó a mi mouse. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se va haciendo? Fíjense. Lo voy a mover yo. Entonces, tenemos el fluoróforo ahí en el centro. Y lo que hacemos es, no solo es que esté una donita, es una donita que la estamos moviendo. ¿Ya vieron? Y en algún momento se va a fotoactivar el fluoróforo o va a emitir fotones y así vamos reconstruyendo el espacio tridimensional. ¿Ok? Entonces es con focal de escaneo, con donita, esperando a que se dé la activación de una molécula y nos pasamos al siguiente. Y así nos vamos. Entonces, así es como llegamos a resoluciones, pues, esencialmente de molécula única. Y se puede utilizar para tracking. Entonces puede hacer rastreo de moléculas, de molécula única con buena precisión. ¿Ok? Entonces, bueno, esencialmente eso fue en Miniflux. Y voy a terminar ya muy pronto con con 3 diapositivas más. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues muchos de los desarrollos actuales en microscopía de superresolución en esta década están en la química, no en la óptica. Y están en la química porque son desarrollos de nuevas pruebas, de nuevas ondas fluorescentes que tengan las propiedades adecuadas para cada tecnología. Entonces, pues, desde el punto de vista de la química de laboratorio o de la química biológica, ¿no? La generación de moléculas fluorescentes a partir de reacciones biológicas como las proteínas fluorescentes. Este es un preprint. Vamos a cerrar con este preprint y le llaman mini-STED, que da resolución de angstroms. ¿Qué es? ¿Qué es esto, no? Es miniflux. Pero ahora la localización de molécula única se va a hacer con una técnica emergente que se publicó en el 2015 que se llama PAINT. Lo que yo les comenté, y David va a profundizar en eso, es que nosotros teníamos parpadeo debido a que los fluoróforos transitan en distintos estados electrónicos. Bueno, otra manera de tener parpadeos es que yo tengo un ancla y ahora tengo una sonda que es... Otra manera de tener parpadeos es que se llama PAINT, está basado en el uso de moléculas de ADN, donde a mi estructura de interés le pego un oligo, que se va a llamar el oligo ancla, que va a reconocer una secuencia de un oligo fluorescente, que se va a estar asociando y disociando. Entonces, en este escenario no existe fotoblanqueo, porque cada localización es un fenómeno de asociación y disociación. Entonces, al no tener fotoblanqueo, hay un rendimiento cuántico mayor, no hay fondo y la calidad de las imágenes mejora muchísimo. Entonces, mini STED es el STED estándar, simplemente ahora combinado con Paint. Ni tan estándar, porque ahí les va la clave, ¿no? Yo les había comentado que para iluminación STED se utilizaban láseres en el rojo lejano, porque eso nos va a definir donas muy, muy acotados, que son las que se pueden observar aquí. Si nosotros generamos donas un poquito más hacia el espectro, cercano al espectro visible, esas donas van a tener una meseta y esa meseta nos va a dar una señal de fondo que no es tan buena. ¿Ok? Entonces, esta luz de excitación no se puede utilizar con
con microscopía STED convencional porque nos va a dar un fondo y al final eso nos va a afectar la resolución. No se puede utilizar con, con mini flux o resolve justamente por ello, porque vamos a tener señal de fondo. Pero si estamos en un escenario donde no hay señal de fondo, entonces esta meseta es irrelevante. Por lo cual podemos tener una dona mucho más delgadita. Fíjense que aquí esta dona en naranja es más delgadita que la dona hacia el rojo lejano. Entonces, y eso tiene que ver con, pues, con las propiedades de interferencia que se dan debido al color de la luz. Entonces, ¿qué es lo que hace el mini STED? Utiliza una dona de un color distinto, utiliza Paint, y con eso vamos a hacer localización de molécula única con el concepto de mini flux, y podemos resolver las escalas de fracciones de nanómetro. Lo que estamos viendo en la parte superior, bueno, aquí es el principio de Paint, donde tenemos la asociación y disociación de los fluoróforos, y solo cuando se unen en la región del centro de la dona los vamos a detectar. Y, y pues aquí se ve la resolución que se puede lograr en muestras construidas in vitro, ¿no? Donde se le pone al ADN un fluoróforo en distintas bases nitrogenadas para definir regletas moleculares. O en el problema del complejo del poro nuclear, que ahora cada vez se está resolviendo más. En fin, el mundo de la microscopía de superresolución sigue avanzando, no se detiene, y vamos a cerrar el día de hoy, ¿ok? Y la pregunta que uno se hace, ¿qué tanto necesito? ¿Qué tan rápido es mi fenómeno? Si quiero medir en 3 dimensiones, si quiero hacer super resolución asociado a los fenómenos de molécula única, o si tener fenómenos de interferencia y pasar el límite de resolución 2 veces es suficiente o no. Eso nos va a definir pues qué técnica queremos utilizar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo les dejaría. Hay unas que son más costosas que otras. Hay unos que hay un instrumento por país. Hay unas que no hay instrumento en el país. Entonces, el mundo de posibilidades no es tanto en realidad. Vamos a terminar teniendo un poco de posibilidades y con esas son con las que vamos a trabajar. ¿Vale? Terminamos.